Dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Vamos, dile: ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones cada día, Dios. Yo vengo a ti, límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, he pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Levanta tus manos y dile: crea en mí y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Oh, ten piedad de mí, Señor. Hemos pecado contra ti nada más, pero venimos a tu trono de gracia, Rey. Dile: ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones
Sé propicio a mí, Señor, en esta noche. He pecado, Dios. He fallado delante de ti. Pero crea en mí un corazón limpio en tu trono de gracia para encontrar oportuno socorro. Puedes decir una vez más: ten piedad de mí. Ten piedad de mí, conforme a tu amor, mi Dios de toda gracia. Borra mis rebeliones. Cada día, Dios, yo vengo a ti. Límpiame de mi maldad, porque contra ti, Señor, vamos, díselo. He pecado, he fallado, me he dejado llevar por mis deseos. Y crea en mí, oh Dios, y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Dios te bendiga, amado, amada. ¿Cómo estás? Te saludo con la paz del Señor. Hoy vamos a seguir con nuestra temática. Dios es orden, con nuestra serie. Y vamos a seguir el orden de Dios para la iglesia, tocando nuestro tema número 5. Y vamos a ver algo desconocido para muchos que no profundizan, ¿no?, en el estudio de la palabra, olvidando y desechando lo que Dios dice a los pastores y ministros de su iglesia. Pero antes, acompáñame, vamos a orar, vamos a encomendar esta enseñanza en las manos de nuestro Dios, ¿sí? Cerrá los ojos conmigo. Señor, en el nombre de Jesús entramos a tu presencia nuevamente en esta mañana, pidiéndote tu misericordia, tu gracia, tu sabiduría para poder poner por obra tu palabra en nuestra vida, en nuestra familia y para tu iglesia, Señor. Porque tú nos demandas orden en todos los ámbitos de nuestras vidas. Por eso nos estás mostrando a través de esta serie de enseñanzas el orden que tú quieres para mi vida, para la vida de la familia y para tu iglesia, Señor. Por eso encomendamos nuestra vida a ti, que tu Espíritu Santo traiga revelación de tu palabra y que no solamente lo oigamos, sino que seamos obedientes a tu voz y lo pongamos por obra, primeramente en nuestras propias vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aprovechando este tiempo, ¿no?, de estar en casa, el Señor me mostraba por qué no aprovechan mis hijos a estar a cuentas, ¿no?, conmigo y con los hermanos. Somos todos partes del mismo cuerpo, que es la iglesia, cuya cabeza es nuestro Señor Jesús. El Señor me hablaba por qué no se piden perdón si alguno ha cometido o ofendido a su hermano. Como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar.
Muchos deben estar pensando, justamente ahora que estamos en casa, que no podemos ir al templo. Sí, el Señor nos demanda que nos perdonemos unos a otros en su amor y tener la misma misericordia que Él tiene para con nosotros. Nosotros debemos tener misericordia, principalmente por nuestros hermanos, porque fueron comprados por el mismo precio, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. Hoy siguiendo, ¿no? Como decíamos, vamos a ver la importancia para mantener el orden y la paz en la iglesia es arreglar los conflictos, los problemas, las peleas, las discusiones entre hermanos, ¿sí? Nuestro texto central sigue siendo Primera de Timoteo, si me quieres acompañar, capítulo 3, versículo 15. Pablo hablando a Timoteo, pastor. Si lo tenés, lo leemos juntos, para que si me tardo, sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Esta es la versión nueva, traducción viviente. Por eso, para mantener el orden en la iglesia, mantener la paz, debemos resolver los conflictos, las diferencias, las discusiones entre hermanos, ¿sí? Hay muchos que dejan la comunión de la iglesia por diferentes motivos. Una puede ser diferencia con el pastor. Segundo, pleito con algún hermano, alguna pelea, alguna discusión, alguna entredicho. Pero esto no debe ser así, ¿sí? La gente, las personas dejan una congregación, se van así nomás, pero no resuelven nada, yéndose, dando el portazo por la puerta de atrás. Pero muchos también se hacen los ofendidos porque encubren sus propios pecados. Pero no me quiero adelantar, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo a través de la enseñanza. Dios demanda y quiere orden, el cual trae paz, armonía, unidad en su iglesia. Cuando se presenta algún problema, algún conflicto, en ese momento sale a luz la verdad de quienes son verdaderos hijos de Dios, que aman al Señor, y también sale a luz los que profesan ser cristianos, pero no lo son, ¿sí? Los verdaderos hijos de Dios buscan en los pastores y ministros la ayuda y la respuesta de sus inquietudes y desavenencias con algún hermano en Cristo, ¿sí? Estamos hablando dentro de la congregación con los hermanos, ¿sí? Si uno tiene un conflicto con una persona del mundo, debe acudir a la justicia, ¿no?, terrenal. Pero cuando tenemos problemas con la familia de la fe, debemos recurrir a los hombres que Dios ha puesto en su iglesia, que les ha dado sabiduría para atender los conflictos entre hermanos, ¿sí?, que es mucho más importante e imperioso que resolvamos los problemas entre hermanos de la fe. Vamos a comenzar leyendo 1 Corintios capítulo 6, del versículo 1 al 11. Si estás con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, los abuelos, ahí. Vamos a leer todos juntos. Voy a leer primero la versión Reina Valera 60 y luego la versión Palabra de Dios para Todos.
Vamos a leer, dice Pablo, ¿no? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pues si tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto es a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, aclara Pablo, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy claro el apóstol exhortando el mal proceder, ¿no?, de los hermanos de la iglesia. ¿Qué hacían? Cuando tenían problemas con un hermano, iban al mundo a pedir justicia, donde no hay justicia. Hoy en día pasa lo mismo. Y vamos a leer esta versión que es más en nuestra forma de hablar. Dice: pero cuando uno de ustedes tiene una acción judicial contra alguien del pueblo de Dios, ¿se atreve a ir al tribunal de los que no hacen parte del pueblo de Dios? ¿Por qué no pide el pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? ¿Acaso no saben que el pueblo de Dios va a juzgar al mundo? Así que si ustedes tienen el poder de juzgar al mundo, ¿por qué no van a ser capaces de manejar asuntos más pequeños? ¿No saben ustedes que en el futuro vamos a juzgar a los ángeles? Con mayor razón podemos juzgar a los asuntos de esta vida. Entonces, si tienen que resolver problemas todos los días, ¿por qué no eligen jueces que no significan nada para la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. Tan mal están las cosas que no hay ni uno solo sabio entre ustedes que pueda resolver los problemas entre los creyentes. ¿Cómo están las cosas aún? Un hermano va al tribunal para demandar a otro hermano, y para colmo el que lo juzga es alguien que no cree en Cristo. De hecho, los pleitos entre ustedes muestran que ya están derrotados. ¿No sería mejor dejar que les hagan mal o que les roben? Pero ustedes mismos hacen mal y roban, y hasta a sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar por tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras tendrán parte en el reino de Dios. Muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha aprobado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios.
Te hago una pregunta, amado, amada. ¿Por qué muchos creyentes no piden consejería a sus pastores? ¿Por qué no hablan en confianza con su pastor antes de tomar una decisión tan terminante de retirarse de la congregación? Como Pablo lo dice, en vez de aceptar el agravio, porque no quieren someterse a Cristo y perdonar a su hermano, porque piensa que perderá, pero da muestra que tiene todavía la mente del mundo carnal, que piensan que uno al pedir disculpas, al perdonar, es una bajeza, pero en realidad es un acto divino, celestial, el pedir perdón cuando nos equivocamos. Por eso el mundo está como está, nadie pide disculpas, nadie reconoce sus propios errores. Es fácil ver la falla en el otro. Como siempre digo, desde que yo llegué a la iglesia es imperfecta. Todos cometemos errores, pero debemos guardar y buscar a través del amor, del perdón, la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Estas personas no se dan cuenta, al tener en su mente el orgullo, el egoísmo, el querer no ser derrotado, ¿no? Y no tiene la mente de nuestro Señor, que a través de recibir el agravio, con el amor de Cristo ganamos a ese hermano inmaduro, o puede ser que sea débil en la fe, o aún no está convertido. Santiago, en su carta, en el capítulo 4, versículo 1, dice esto: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Estas cosas salen de un corazón no regenerado por la palabra de Dios. Y a la hora de un conflicto vemos la inmadurez de estos hermanos, pero también vemos la madurez espiritual del hermano que reconoce su falta. Como dice Pablo, exhortando y enojado, ¿no? ¿No hay acaso entre ustedes un sabio, es decir, espiritual, para juzgar entre ustedes? ¿Y por qué dirá sabio, no? No se refiere a la sabiduría o inteligencia natural de esta tierra, sino sabiduría de Dios, que es espiritual, ¿sí? Para poder juzgar, como dice el mismo Jesús en San Juan, versículo 7, 24, si me querés acompañar, que nos enseña y nos muestra cómo debemos juzgar los hijos de Dios. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué quiere decir juzgar con justo juicio? No viendo lo que hay delante nuestro, porque Dios no mira lo exterior de la persona, sino mira el corazón, como lo eligió a David, no por su apariencia física, sino porque tenía un corazón conforme al de él. Nosotros debemos juzgar como Dios juzga. No juzga por nuestra clase social,
por nuestra inteligencia, porque somos pobres o ricos, ¿sí? Como juzgaría el mundo. Ahora en el mundo uno pone plata y es libre, por más que sea estafador, ladrón. El juicio de Dios es justo porque es imparcial. Todos delante de Él somos iguales. Para juzgar en su iglesia debemos ser imparciales. No mirar el rango, no mirar si es ministro, si es sea el trabajo que haga. Debemos juzgar con justo juicio, ver los hechos, ¿sí? Es decir, que no se pone en favor de ninguna de las partes que están en litigio. Podemos ver un ejemplo en el Antiguo Testamento de esta manera de juzgar del rey Salomón, conocido por su sabiduría a la hora de juzgar. Acompáñame a Primera de Reyes capítulo 3, del versículo 23 al 28. Estamos viendo, resolviendo los conflictos en la iglesia. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. La otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, señor mío, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Vemos a través de este relato que Dios da sabiduría a hombres en su pueblo para juzgar los litigios, los problemas que hay entre hermanos. Pero volvamos a 1 Corintios, pero al capítulo anterior, al capítulo 5, vamos a leer del 1 al 5. Porque acá vamos a entender por qué en el 6 estaba tan enojado el apóstol, que todavía no habían juzgado, ¿no?, los varios conflictos que había entre la iglesia de Corinto. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre en los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, es decir, tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No de veras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como me presenté, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí vemos por qué el enojo, como decía, del apóstol Pablo en el siguiente capítulo, en el 6. Vemos el desorden, ¿no?, que había en la iglesia de Corinto, que como hay hoy en día en varias congregaciones que dejan impune al pecador. No
dándose cuenta que es perjudicial para toda esa congregación dejar impune a ese hermano que está pecando. En este caso, como decía, este hombre tenía relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo les dice, ¿por qué no se lo disciplinaba aún? Ya sabían los corintios lo que el Señor ordenaba y no hacían nada. Como hoy, muchos pastores encubren el pecado de sus ovejas porque diezman, porque son de los hermanos de renombre de la iglesia, o sea, por el motivo que fuere, para que no se vayan, para que no se ofendan, olvidando que es para el bien, ¿sí?, del que pecó primeramente, para los demás hermanos, para que no sean contaminados. Unos versículos más adelante de 1 Corintios 5 habla que un poco de levadura leuda toda la masa. Esto es ejemplo, porque muchos pueden ser contaminados por el pecado, sea de fornicación, sea de idolatría, de avaricia, ¿sí?, sea cual fuere, de murmuración, de contienda, como hemos visto. Eso produce ruptura en el cuerpo, produce división, produce hasta la destrucción de toda una congregación. ¿Sí? Muchos ven muy fuerte el verso 5, que dice que el tal sea entregado a Satanás, ¿sí?, para preservación del alma. Pero lo que aquí está diciendo Pablo, que sea sacado de la comunión de la iglesia, del cuerpo. Quiere decir apartarlo del servicio, de la participación de la cena. Porque si come participando, ¿no?, de la cena, come y bebe juicio para sí, y toda la iglesia es partícipe de ese pecado. Por eso es muy serio el tema, y muchos pastores lo pasan por alto, porque no quieren, como decíamos, que las ovejas se ofendan, que se vayan. Pero yo, como pastor, quiero que esa oveja sea salva y no que esté feliz regodeándose con su pecado, abrazándolo, porque eso lo va a ir consumiendo y va a ir camino al infierno. Hay un dicho que dice, hay de todo en la viña del Señor. Pero es cierto, muchos están introducidos por el mismo Satanás para hacer tropezar a otros que son fieles. Por eso no debemos dejar por inocente al culpable. Y si es un verdadero creyente, aceptará la disciplina. ¿Por qué digo que aceptará? Vamos a ver qué ocurrió con este hombre. En 2 Corintios capítulo 2, vamos a leer del verso 5 al 8. Dice así Pablo: no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron, y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Vemos cómo finalmente a este hombre lo apartaron, ¿sí?, de la comunión de los santos. Pero luego fue en amor perdonado al ver el fruto, ¿sí?,
de su arrepentimiento, ¿no? Fue todo un proceso. Cuando se hace una disciplina, se estima un tiempo acordado por los ministros, por el pastor con ministros, para ver la vida de esa persona si realmente dejó ese mal hábito, ese pecado que hay en su vida que contaminó a la congregación. Vemos que este hombre, luego de ser quitado de la comunión, volvió, luego de ser disciplinado, demostrando el arrepentimiento. Muchos hoy en día, aunque en muy pocos lugares se usa la disciplina, muy pocos que conozco yo, en vez de quedarse, se ofenden y se van a otra congregación, y los de la otra congregación no saben quién fue el pastor que le ejerció la disciplina, no sabe qué pecado fue el que cometió, porque no hay sometimiento a Dios y a su palabra. Por eso debemos ver los hechos, amado, amada, de cada persona involucrada en el conflicto, ¿sí? Cada uno demostrará con sus hechos su arrepentimiento, amor y perdón, ¿sí? Eso debe ser el fruto que cada uno dé: humildad, amor y perdón. Humildad en reconocer, ¿sí?, el error, amor y perdón. Vamos a ver los pasos a seguir siempre. Esto, presta atención. Estos pasos a seguir siempre en un conflicto entre hermanos. Y nos enseña nuestro maestro por excelencia, Jesucristo. Vamos a leer Mateo 18, si me querés acompañar. Del versículo 15 en adelante. Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Y dice así el Señor: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que se diga. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad: todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Primero, dice Jesús, dice, habla en privado con él, solos, ¿sí?, sin divulgar con otros, ¿no?, provocando chisme, murmuración, división, ¿sí? Dice solos. Si ves que no hace caso o que sigue mintiendo, dice, toma o 2 o 3 testigos, es decir, ministros, no cómplices tuyos, compadres tuyos, sino ministros del Señor que den fruto de ser hombre lleno del Espíritu Santo, de amor, ¿sí?,
de buen testimonio en la iglesia. ¿Por qué? Porque van a ser testigos fieles de todo lo que se hable, ¿sí? Y eso es lo que hace un fiel testigo del Señor. Habla verdad con su prójimo. No encubre el pecado. Dice, si sigue en su obstinación, debemos ya involucrar a la iglesia. El pastor con los ministros juzgarán, ¿sí? Y en lo que se llegue en común acuerdo, es decir, disciplinar al pecador, o que el pecador retribuya al hermano en lo que haya agraviado, sea estafado, robado, ¿sí? Sea el caso que fuere, ¿sí? Vemos que muchos usan este versículo, como decir, donde dos o tres estén en el nombre, el Señor está en medio, ¿sí? Pero aquí vemos esta verdad de que Jesús está hablando en un conflicto que la iglesia está juzgando. Él, en lo que nos pongamos de acuerdo, Él nos da la bendición, ¿sí? Y nos da la autoridad para juzgar a ese hermano que pecó. Todo verdadero creyente va a perdonar, porque sabe que si no perdonamos al que nos ofende, Dios no nos perdonará a nosotros nuestras propias faltas. El verdadero cristiano sabe que debe amar a su hermano como a él mismo y restaurar la comunión con él. Vamos a leer 1 Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Es muy importante saberlo, porque muchas veces ofendemos con nuestros labios, despreciamos a nuestros hermanos, los tenemos en baja estima. Dice, si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Tremenda palabra. Si somos maduros, es decir, espirituales, debemos restaurar al hermano que pecó. Como insta Pablo en Gálatas, en el capítulo 6, versículo 1, leemos juntos. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a sobrellevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo porque no eres tan importante. Esto evitaría tantos rencores, envidias, disputas necias, porque hay tanta hipocresía inmersa en las congregaciones que no enseñan las sanas palabras del Señor con respecto a esta verdad. Hay tantos heridos de muerte en las congregaciones muriendo por la raíz de amargura que hay en sus corazones. Y es a causa de ocultar sus pecados, a causa de no perdonar a su hermano. Por eso vemos lo que dice Hebreos, ¿no? Hebreos 12, 14 dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano,
como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Qué tremendo, ¿no? Como dice, ¿no?, el escritor de Hebreos, es un esfuerzo vivir en paz, en unidad. Pero aquellos que amamos al Señor y andamos en el Espíritu, tendremos humildad, tendremos amor, tendremos misericordia y estimaremos a los demás como superiores a nosotros mismos. El verdadero creyente se esfuerza en amar y cuidar a sus hermanos, porque ellos fueron, como dijimos, pagados con el mismo precio que vos y que yo, la sangre del Cordero Santo. Y yo ni creo que vos quieras pisotear su sangre. Él pagó el más alto precio para hacernos uno en Él. Amado, amada, estamos delante del Señor en este momento y cada segundo, hora, día de nuestras vidas. Y nos juzgará a cada uno conforme sea cual fuere sus obras. Por eso, si tenés alguna, si estás peleado, distanciado de un hermano, ve tú y él solos y pedile perdón. Santiago en su carta dice: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Qué tremendo, ¿no? Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Dios nos demanda que perdonemos al hermano que nos ha ofendido. Santiago, hermano del Señor y pilar de la iglesia en Jerusalén, es un ejemplo porque él estuvo en conflictos y da una verdadera enseñanza de cómo un hijo de Dios debe actuar ante un conflicto. Dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Escucha, amado, amada. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Todo lo contrario que hacen muchos, son rápidos para hablar. Santiago dice: lentos para hablar, lentos para enojarse. A muchos se les sube el furor enseguida a la primer pregunta, ¿no? Porque dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. En el momento del conflicto no debemos parlotear, sino escuchar cada palabra que se dice. Y con respeto a nuestro Señor, hablar verdad cada uno.
y dejar que la justicia de Dios sea la que obre. Porque Dios sacará luz si tú eres justo o si tú eres injusto. Dios lo mostrará. ¿Sí? A mí me ha tocado, te comparto un testimonio de participar de testigo de un conflicto entre hermanos. No se llegó, gracias al Señor, a la disciplina, pero como habíamos estado en el acuerdo que habían llegado unos hermanos en la congregación que estaba, sobre dinero, que eso es mucho, muchos tienen problemas, habían quedado pactado que le devolvía cierto dinero por mes y luego uno de los hermanos, el que le había prestado el dinero, lo apretaba con que le devuelva cada semana. Así que tuvimos que hacer una reunión, convocar al pastor, fuimos 3 testigos y gracias al Señor se llegó a un acuerdo. Pero, ¿qué nos queda de esto, no? Que cada una debe hablar verdad con su hermano, ser íntegro, transparente, que tú sí sea sí, que tú no sea no, porque muchas veces se dicen muchas cosas para que escuche el pastor o para que escuchen, ¿no?, los ministros, pero después a la hora del hecho actuamos como incrédulos, ¿no? No hablamos verdad, no somos íntegros. Por eso que tú sí sea sí y que tú no sea no. Cuando prestas un favor a tu hermano, sea dinero, sea lo que sea, un trabajo, siempre debemos cumplir lo que hemos dicho delante del Señor, siempre estamos, ¿sí? Por eso en el momento del conflicto no debemos hacer nada en contra de nuestro Dios, ¿sí? Por eso, amado, amada, todo saldrá a luz. Y si eres justo, el Señor hará justicia por vos. Por eso dice, no se venguen ustedes, sino mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago a cada uno, conforme a su obra. La demanda de Dios es que amemos a nuestros hermanos y que lo perdonemos, ¿sí? Él ya pagó una deuda impagable por nosotros. Nosotros somos capaces de atosigar a un hermano que nos debe, como habla la parábola de los deudores. El rey perdonó a un siervo lo imposible de pagar y ese siervo apuraba y atosigaba a su consiervo por algo mínimo que en 2 días le conseguía el dinero. Muchas veces somos así y no nos damos cuenta que el Señor también pagó el precio por nuestro hermano. Por eso, amado, amada, Dios demanda que perdonemos la falta de nuestros hermanos, que nos soportemos, que no nos quejemos unos a otros, sino que nos soportemos y sobre todas las cosas, que nos amemos, porque el amor no hace daño, es decir, no lastima a nuestro prójimo, sino
y así cumplimos la ley de Cristo. Vamos a orar por la palabra, ¿qué te parece? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos mientras oímos de fondo esta alabanza. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Vamos a decirle así al Señor: Señor, dispuesto estoy a recibir tu disciplina y tu reprensión, Señor. Porque tú, al que amas, disciplinas y castigas a todo aquel que tomas por hijo. Te pido perdón por pecar contra ti. Ten misericordia de mí, Señor, porque soy un pecador, un vil pecador. Y muchas veces he ofendido a mis hermanos, Señor. Pero hoy me arrepiento, Señor. Y te pido que me perdones. Y le pido perdón a aquel hermano que he ofendido, si me está escuchando, Señor. Te pido que lo bendigas. Que nada nos estorbe, Señor, en nuestra relación contigo. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que cada día crezca en mí tu amor que ha sido derramado por tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te prometo, Señor, cuidarlos y guardar la unidad, el amor, la armonía en tu iglesia, Señor. Te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amado, amada, toma este tiempo de pandemia para examinarte. No veas al otro que te ofendió. Para examinar tu corazón si hay falta de perdón. Acepta la palabra del Señor que te ordena hoy a pedir perdón, sea quien fuere, sea tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus padres, algún hermano, tu pastor, un ministro, sea quien fuere en tu trabajo, algún pariente, algún amigo, si lo has ofendido y lo hiciste intencionalmente, pedile perdón. El perdón es un acto divino dado por Dios solamente a sus hijos. Lo mismo que el amor. En la iglesia, si no hay amor, no hay perdón, no hay paz, no hay orden, no hay armonía. Dios no envía su bendición y vida eterna. Por eso aprovecha, orar con tu esposa, con tus hijos y dale perdón al Señor primeramente. Porque cuando pecamos contra un hermano estamos pecando contra Dios mismo. Para que nos ayude a no pecar contra Él. Como reconoció el hijo pródigo ante su padre que había pecado. Primeramente dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. El Señor quiere restaurar tu vida, quiere sanar tu corazón en esta mañana. Pero si estás alejado de sus caminos, conectate ahora en una congregación. No esperes a que se reabran los templos, sino volvete hoy. Es el día de salvación. Vamos a escuchar esta adoración. Amemos a la iglesia, amemos a nuestros hermanos, porque Dios nos amó y los ama, amado, amada.
primero. Dios te bendiga, amada iglesia, amados hermanos de Casa Oración La Plata y hermanos, amigos que nos escuchan de otras partes del mundo. Que el Señor te bendiga. Paz del Señor. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga. Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en la cruz. A ti, Jesús, vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. A ti, Jesús, que diste todo por amor, mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús,
me viste siendo un pecador, sin valor. A ti, Jesús, a ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador, sin valor. ¿Cómo yo podré pagar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz. Una vez más, dale gracias a Jesús. Si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Tú lo clavaste en una cruz.